Cuando hablamos de pruebas de bondad de ajustes, también estamos hablando de que vamos a tener un estadístico de prueba distinto a los que hemos venido trabajando. Como les recuerdo, la semana anterior veníamos trabajando con el estadístico de prueba Fisher. A las anteriores semanas también vimos el estadístico de prueba TestStudent y el primer estadístico que vimos fue la distribución Z. Entonces, al igual que que para esos problemas, ahora vamos a ver eh, qué estadístico de pruebas se utiliza cuando estamos hablando de pruebas de bondad de ajuste. Ya. Pero primero, antes de eso, les recalco que aquí igualmente vamos a comparar lo que viene siendo grupos de datos, como se vio en el anterior semana, que nuestros grupos eran las máquinas, máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener ejercicios similares. Entonces, cuando hablamos de pruebas de bondad de ajuste, tenemos que notar primero, déjenme ver, sí, 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 ya, sí. Tenemos que notar que vamos a hablar de frecuencias, específicamente de qué son las frecuencias observadas, qué son las frecuencias esperadas, que eso es lo que necesitamos entender para desarrollar este tipo de ejercicios. Entonces, primero vamos a hacer un ejemplo aquí gráfico de qué son las frecuencias. Ya. Entonces, miren, como se ha venido hablando anteriormente, vamos a suponer que tengo aquí tres tiendas, la tienda A, la tienda B, la tienda C. La tienda A es una panadería, la tienda B vende verduras y la tienda C vende, vende más o menos como una bodega, ¿ya? Entonces yo voy a tener una serie de clientes, ¿ya? Los clientes van a ser los objetos que yo voy a tomar en cuenta para este ejercicio. Entonces, supongamos que a mi panadería asisten, vamos a poner así, asisten tres clientes, ¿ya? Entonces, tres clientes van a pertenecer a mi grupo número A, es decir, a mi tienda, a mi panadería. Ahora, asimismo, vamos a suponer que a la de las verduras asisten dos clientes, ¿ya? Entonces, yo ya tengo dos clientes en la tienda número A y asimismo vamos a suponer que cuatro clientes asisten a mi tienda número 3. ¿Ya? Entonces ahí está, cuatro clientes en mi tienda número 3. Aquí para que sea un poco más gráfico, deberíamos separarles por una línea. Y listo. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos las frecuencias aquí? Las frecuencias lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, vemos cuántos elementos tengo yo en mi primer grupo. Recuerden que las tiendas vienen siendo los grupos y el número de elementos que pertenecientes a esa tienda vendrían siendo los clientes. Entonces, eso hay que entender. Esa es la frecuencia. Contar el número de elementos comunes que tiene cada grupo. Es decir, en este caso tengo tres clientes, entonces yo aquí mi frecuencia sería 3, en este caso de acá mi frecuencia sería 2 y en este caso de acá sería mi frecuencia 4. Entonces, ya, a eso es lo que se le conoce como una frecuencia observada. Ya, ahora, ¿qué es una frecuencia esperada? Ahora, una frecuencia esperada son datos o suposiciones que yo hago o que me solicitan en un enunciado. Por ejemplo, me dicen, asimismo vamos a seguir con este enunciado de las tiendas. Me dicen que generalmente todas las tiendas entran un promedio de 4 clientes. Entonces, yo aquí estoy suponiendo que voy a tener 4 clientes, aquí también estoy suponiendo que voy a tener 4 clientes y aquí también estoy suponiendo que yo voy a tener 4 clientes. Ya, eso es la principal diferencia. Miren, la esperada es un dato que yo debo suponer que me van a proporcionar en el enunciado. O asimismo, me dicen que yo trabaje con 20 20 clientes. Y entonces me dicen, me pueden decir de esta forma, generalmente asisten la misma cantidad de clientes a las tres tiendas. Ya, entonces para que sea un número más exacto, vamos a poner 21. 21 clientes, estoy trabajando con 21 clientes. Y me dicen, generalmente
asisten en la misma cantidad de clientes a las 3 tiendas. Ya, entonces mis 21 clientes yo les debería dividir para 3, porque si me dice que asisten la misma cantidad, entonces yo debería aquí tener 7, aquí debería también tener 7 y aquí 7, porque 7 más 7 más 7 me da 21, que son los clientes que yo estoy evaluando. ¿Ya? Y entonces puede darse ese caso, que digan eso, y ahí me están dando una frecuencia esperada igual. Es decir, que yo voy a tener el mismo número de elementos aquí, el mismo número de elementos acá y el mismo número de elementos acá. Ya, pero también me puede decir de esta forma el enunciado. ¿Qué pasa? Ahora me dice que por lo general del 20% de los clientes saben asistir a la tienda 1, el 30% de los clientes a la tienda 2 y el 50% de los clientes a la tienda 3. ¿Ya? Entonces, de mis 21 clientes, yo debería sacar el 20% y entonces de esos clientes vamos a suponer que son 3. Entonces, 3 clientes van a asistir acá. Entonces, de aquí el 30% vamos a suponer que son 8. Entonces, 8 clientes van a estar acá y el resto de clientes, que va a ser la mayoría, va a estar en la tienda número 3. ¿Vieron? Entonces, ya no tengo aquí 7, 7, 7, sino aquí tengo un número, aquí tengo otro número y aquí tengo otro número. Pero también recuerde que estamos haciendo supuestos. La frecuencia esperada siempre va a ser supuestos a los resultados que yo quiero llegar que me proporcionan en el mismo enunciado. Ya. Entonces, esa es la diferencia, ¿vieron? Entonces, aquí me estaba diciendo que el 20% que va a ser un número, aquí el 30% que va a ser otro número y aquí el 50% que va a ser otro número. Ya. Esos son los principales casos que hay que tomar en cuenta cuando se está desarrollando este tipo de ejercicios. Ahora, vámonos acá al Excel y asimismo vamos ya a trabajar con datos un poco más reales. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que tenemos 4 tiendas. Entonces aquí tenemos las hipótesis planteadas. Siempre tenemos que plantear las hipótesis, la nula y la alternativa. Entonces, como hipótesis nula, tengo que las tiendas tienen la misma cantidad de clientes. Y como hipótesis alternativa, que las tiendas no tienen la misma cantidad de clientes. ¿Ya? Entonces vamos a suponer, primero, como estamos aquí, recuerden la frecuencia esperada cuando son iguales. ¿Cuál era la característica de cuando son iguales? Es decir, que este número tiene que ser igual a este número, igual a este número, igual a este número. Ya. El N va a ser el número de clientes, que en este caso vamos a trabajar con 20 clientes. ¿Ya? Y los grupos van a ser el número de filas, es decir, en este caso el número de tiendas. Entonces tenemos que 4 grupos. Ya, esto es importante porque con esto vamos a determinar cuáles son los grados de libertad para poder utilizar las tablas correspondientes, ver el alfa con el que estamos trabajando y en sí sacar lo que viene siendo el valor crítico y el valor calculado. ¿Ya? Y al igual como se ha venido trabajando en los anteriores ejercicios. ¿Ya? Entonces, como aquí estamos trabajando con frecuencias esperadas iguales y tenemos 20 clientes, entonces yo esos 20 clientes debería dividir. ¿Cuántas tiendas tengo? 4. Entonces, 20 dividido para 4, 5. Ya. Entonces, aquí voy a tener 5. Ya. Ya. Entonces, aquí voy a tener 5. Aquí también debería, y en el resto también voy a tener 5. Ya. Recuerden que al yo sumar todos estos elementos, me tiene que dar como resultado el número de clientes totales. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a hacer suma. Igual suma. Y sumar todos estos elementos de aquí. Ya, entonces aquí me da 20, aquí me da 20, entonces yo estoy haciendo las formas, estoy haciendo de manera correcta. Vamos a poner otro color, este. Ya, ya. Pero eso digo, esto es lo que yo supongo o lo que yo aspiro a que tenga, a que se cumpla en este enunciado.
Pero aquí en frecuencia observada van los datos que me dice, me muestran, es decir, los datos reales proporcionados en el mismo enunciado. Es decir, aquí ya me dice, aquí yo no estoy suponiendo nada, aquí ya son datos concretos. Entonces me dicen que generalmente a la tienda número 1 saben ir 6 clientes, a la tienda número 2, 4 clientes, a la tienda número 3, 3 clientes y a la tienda número 4, a ver, 10, 13, 7 clientes. ¿Ya? Entonces, estos son los datos que me vienen en el mismo enunciado. Entonces, vieron, estos son, como podemos decir, los datos reales y los datos que yo supongo. Esa es la principal diferencia. Entonces, cuando tengo una frecuencia esperada, miren aquí 555, o es decir, estos datos de aquí van a ser igual. Y al igual que acá, yo debo hacer la sumatoria correspondiente. Suma. Y me va a dar 20, que son el número de clientes con el que yo estoy trabajando actualmente. ¿Ya? Entonces, eso primero siempre hay que darse cuenta que el número total siempre va acá y siempre va acá. Si es que aquí me sale 21 y aquí me sale 20, por ahí estoy haciéndole mal a algo de la frecuencia esperada o la frecuencia observada. Porque recuerden que aquí número de aquí tiene que ser exactamente el número de acá. Si no, por ahí estoy equivocándome en algo. ¿Ya? Entonces, bueno, esto viene siendo cuando son frecuencias esperadas iguales. Ahora, vamos a poner el mismo ejemplo, pero para cuando sean frecuencias esperadas, cuando no sean iguales. Es decir, que sean diferentes. Ya. Vamos a eliminar esto. Ya, ya. Y me dicen generalmente que a la tienda número 1 asisten el 20% de personas. A la tienda número 2 asiste el 10% de personas. A la tienda número 3 el 40% de personas. Y aquí, a ver, 60, 70, aquí vendría siendo el restante, que viene siendo el 30% de personas. Ya. Entonces, ya lo que esto también viene dado en el enunciado. Me dicen que por lo general el número de clientes que asisten acá son estos. Ese por lo general es un supuesto. Entonces, como ya me doy cuenta que es un supuesto, entonces eso de ley va a ser una frecuencia esperada. Y los datos que ya sí me dan 100% reales, es decir, concretos, les voy a colocar aquí en frecuencia observada, que para este ejemplo vamos a decir que son los mismos. Ahora, si me dice el 20%, entonces yo debo sumar acá 20 y sacar el 20% de 20. Es decir, déjenme ver si vale hacerle así. Ya, sí. Ya. Ya. A ver. Listo. ¿Ya? Entonces, el 20% de las 20 personas va a ser 4. Ahora, el 10% van a ser 2. El 40% van a ser 8 y el 30% van a ser las restantes, que son 6. Y al igual, yo tengo que sumar todos estos elementos, me tiene que dar la misma cantidad aquí y aquí. Entonces, yo al darme esa misma cantidad, entonces estoy haciendo las cosas de manera correcta. Ya. Ahora, vamos de nuevo aquí a las frecuencias esperadas. Antes de pasar ya con el ejemplo que muestra el libro. Primero vamos a ver cómo se calculan los GL o grados de libertad. Ya, recuerden que hace 2 semanas cuando se vio el estadístico, las pruebas ANOVA, cómo se calculaba los grados de libertad cuando teníamos un grupo con ciertos elementos, otro grupo con ciertos elementos. Entonces me acuerdo que el primer grupo creo que tenía 6 elementos y el otro grupo tenía 8 elementos. Entonces, para aquí vamos a hacer algo similar. Entonces vamos a ver cuántos grupos tenemos. Tenemos 4 grupos, como se pone aquí. Y la fórmula siempre va a ser la siguiente. Va a ser el número de grupos menos 1. Ya, siempre para calcular los grados de libertad voy a hacer el número de grupos mejor así. Ya, eso. Número de grupos menos 1, es decir, 4
el número de grupos menos 1, ¿ya? Y así calculo los grados de libertad. Entonces yo para trabajar cuando ya utilice las tablas, voy a usar los grados de libertad de 3. De ahí siempre me van a proporcionar un alfa, como se ha venido viendo en los ejercicios anteriores, o un nivel de significancia, dependiendo así del enunciado. Entonces, una vez que ya me proporciona eso, ya puedo ocupar las tablas correspondientes. ¿Ya? Entonces, ahora sí, pasemos una vez más al libro y vamos a desarrollar el ejemplo que nos proponen aquí, que es justo este de acá, que dice, Bubba Fish in Pasta es una cadena de restaurantes ubicado a lo largo de la costa del Golfo de Florida. Bubba, el propietario desea añadir filete a su menú, pero antes de hacerlo, contrata a Magnolia Research LLC para que realice una encuesta entre personas adultas y saber cuál es su platillo favorito. Cuán, favorito cuando comen fuera de casa. Magnolia seleccionó una muestra de 120 alumnos, es decir, mi N, y les pidió que indicara su comida favorita cuando salen a cenar. Los resultados se proponen en la tabla de la izquierda. Ya. Entonces, aquí están los datos, lo que viene, lo que les mencionaba, los datos reales, los datos concretos que nos da el enunciado. Ya, ahora vamos a ver si es que aquí tenemos que ocupar frecuencias esperadas iguales o diferentes. Dice, ¿es razonable concluir que no hay diferencia entre los 4 platillos? Ya, entonces aquí me dice, no hay diferencia. Entonces, estoy suponiendo que no hay diferencia. Entonces, como no va a haber diferencia, entonces yo aquí me doy cuenta de que va a ser, tengo que yo suponer que va a tener una frecuencias iguales. Entonces, déjenme hacer una captura. Ya, vamos. Ya, listo. Esta es la información que nos dio el enunciado. Ya. La hipótesis, vamos asimismo a definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ya. ¿Qué me dice? Vamos asimismo a definirles para este tipo de enunciados, ya no vamos a tener una fórmula. Vamos solo a definirles solo en letras. Entonces, ¿qué me decía aquí? Es razonable concluir que no hay diferencia entre los 4 platillos. Entonces, vamos a hacer. No hay diferencia. Bien. Entonces, así ya definí la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Con hipótesis nula, tengo que no va a haber diferencia entre los 4 platillos. Y como hipótesis alternativa, que sí va a existir diferencia entre los 4 platillos, es decir, todo lo contrario. Aquí tengo Profe, como, sí, tengo una dígame, consulta. sí, Ahí, por ejemplo, el H0 sería, no hay diferencia entre los 4 platillos, ajá, y el H1 sí hay diferencia. Porque exacto, sí, negativo, exacto, positivo. Ok, ujú, exacto. ya, profe, gracias. Ya, listo. Ya, entonces, bueno, como aquí me dice que no hay diferencia, entonces aquí yo voy a trabajar con frecuencias esperadas iguales. Ya, entonces aquí mi número de datos totales, estos datos les voy a pasar esta tablita de acá para poderles a trabajar de mejor manera. Entonces tenemos 4 grupos. Ya, mi frecuencia observada, recuerde que son los datos, los concretos que me da el mismo enunciado, es decir, el 32, el 24, el 35 y el 29. Ah, ya. Ahora, vamos a hacer la sumatoria para ver si nos da ese 120.
Sí nos da el 120. Entonces vamos a retroceder. Primero que tenemos que definir el n y el número de grupos. Entonces es lo que vamos a definirle aquí. Entonces aquí vamos a poner... Vamos a poner esto más abajito. Ya, aquí tenemos que definir el n, el número de grupos. Ya, como n dice 120, que incluso este dato ya nos daba en el mismo enunciado. Vamos aquí. Y está, 120 adultos. Ya. Los grupos, recuerden que son las filas, es decir, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Al igual que las tiendas que vimos antes. Entonces tenemos 4 grupos. Ya. Los grados de libertad ya les mostré. Era el número total de grupos menos 1. 3. El alfa, vamos a ver con qué alfa estamos trabajando aquí. Ya. Entonces aquí dicen, ¿dónde está el alfa? Ya, 005. Ya, ese es el alfa que se está trabajando aquí. Ya, una vez más les recuerdo que aquí no me está definiendo el alfa en el ejemplo únicamente porque es un ejemplo sencillo, pero ya en los demás ejercicios sí les van a definir aquí, les van a decir que esto vamos a trabajar, van a decir que trabaje con un nivel de significancia del 10%, 5%, etcétera, etcétera. Ya, por eso me deslicé acá debajo para ver con qué alfa se está trabajando. En que en este caso es el 0,05. Ya, eso vamos a poner 0,05. Ahí está el alfa. Ya, ahora sí. Si eran iguales, entonces yo, ¿cómo calculaba esto? Entonces yo lo hacía de la siguiente manera. El número total dividido para el número de grupos. Ya, 30. Es decir, aquí tiene que ser 30. El H6, ese es el que no tengo, ese no, que no se mueva. Ya. Entonces aquí tiene que ser 30, aquí también 30, aquí 30 y aquí 30. Ya. Ya, listo. Entonces, una vez que ya saqué eso, hace la comprobación. Suma 120. Ya. Entonces hasta aquí estamos correctos. 120 acá, 120 acá. Ya. Ahora, cuando estamos trabajando con este tipo de ejercicios, vamos a utilizar para el estadístico de prueba. Profe, Sí. preguntita antes que pase. ¿Por qué le Ujú. saca ahí el total que dividió para el 32 sale todos 30? Ya. Sí, porque aquí primero me tengo que fijar en la hipótesis nula. ¿Qué me está preguntando? Que no hay diferencia entre los platillos. Entonces, esto quiere decir que voy a trabajar con frecuencias esperadas iguales. Ya. Y ahora, si estoy trabajando con iguales, es decir, que aquí estos 4 valores de aquí tienen que ser los mismos. Ahora, ¿y cómo logro que esos valores sean los mismos? Entonces lo hago de la siguiente manera. El número total de elementos que estoy evaluando, en este caso es 120 para el número total de filas o grupos, como les decimos aquí. Por eso le hice 120 dividido para 4, que me da 30. Aquí también le hago 120 dividido para 4, 30. 120 dividido para 4, 30. 120 dividido para 4, 30. ¿Ya? De aquí sale este 30 de aquí. ¿A eso se refería su pregunta? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Ajá, sí. Listo. Ya. Ahora sí, pasemos una vez más al libro, que esto les iba a mostrar. Justo déjenme hacerle así mismo una captura. Listo. Ya, ahora sí. Para este tipo de ejercicios, siempre se va a trabajar con el estadístico de prueba chi cuadrado, que tiene esta fórmula de aquí, esta sumatoria de la FO, que viene siendo la frecuencia observada, menos FE, la frecuencia esperada, todo esto al cuadrado, dividido para la frecuencia esperada. Ya. Entonces, ya, vamos una vez más acá al Excel.
Pegamos. Recortamos. Ya. Ese es el estadístico que vamos a trabajar aquí. Ya. Es decir, para calcular el valor calculado. El valor crítico ya le vamos a ver cómo le hacemos. Ya. Entonces vamos a ponerle aquí. Ya. Entonces, para el valor calculado, tenemos que seguir esta sumatoria de aquí. Por eso es que yo les coloqué los datos así, porque es mucho más fácil trabajar de esta forma. Ya, aquí, para la siguiente columna, ¿qué me dice? Que debo la FO, que va a ser la frecuencia observada, tengo que restarle la frecuencia esperada. Entonces, lo que voy a hacer, la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. 2. Entonces, lo mismo aplico para el resto. Listo. No importa si salen números negativos. Eso no se preocupen por eso. Ya. Ahora, ¿qué me dice el siguiente paso que tengo que hacer aquí? Que a lo que me salió, debo elevarle al cuadrado. Es lo que voy a hacer. El valor de aquí le elevo al cuadrado. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Lo mismo aplico para acá. Listo. 2 al cuadrado 6 al cuadrado 36, 5 al cuadrado 25 y menos 1 al cuadrado 1. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Lo que me salió acá arriba, tengo que dividirle para la frecuencia esperada. Entonces, lo que me salió dividido para la frecuencia esperada. Un valor decimal, lo mismo aplico para todo. Ya. Hasta ahí yo ya cumplí todo lo que me dice aquí. Pero recuerden que esto es una sumatoria. Como es una sumatoria, yo debería sumar este valor, más este valor, más este valor, más este valor. Y es lo que me tiene que salir acá. Ya, entonces aquí ponemos suma. Suma 2.2. Y esto va a ser ya lo que me tiene que salir esta fórmula de aquí, es decir, mi valor calculado, 2.2. Ya, 2.2. Ahora, ¿cómo calculo mi valor crítico? Una vez más, miren, para el valor crítico, tienen que fijarse en esto. Valor crítico va asociado a los grados de libertad y el alfa con el que estoy trabajando. Ya, el valor calculado va relacionado con todos estos datos matemáticos que yo hice aquí, es decir, toda esta sumatoria de acá. Ahora, ¿qué me dice? Que estoy trabajando con grados de libertad de 3 y un alfa del 0,05. Ya, cuando yo trabajo una vez más con este tipo de enunciados, yo tengo que asimismo buscar una tabla que sea distribución de chi cuadrado. Entonces, una vez más, vamos acá a la tabla que les proporcioné en los anuncios anteriores. Vamos, control F cuadrado. Aquí está. Y aquí dice la página 31. Aquí está, chi cuadrado. Y esta vendría siendo la tabla. Miren, aquí van a tener una P y un alfa. Ya, a la P no le tomen en cuenta, porque aquí lo único que estamos trabajando son con el alfa. Entonces, aquí tenemos cuando tengo un alfa del 0.995, 0,999, 0,975, pero en nuestro caso era 0,05, que es el alfa con el que yo estoy trabajando, que es justo este alfa, 0,05. ¿Ya? Y al igual que cuando se ocupaban las tablas anteriores, tengo que hacerle la intersección. Aquí voy a tener el alfa y en la parte de acá de la izquierda para abajo voy a tener los grados de libertad. Entonces yo estoy trabajando con 3 grados de libertad
y un alfa del 0,05, la intersección 7,815. Ese va a ser mi valor crítico, 7,815. 7,815. Ya, listo. Es el que estoy aquí trabajando. ¿Ya? Y para el gráfico, así mismo. Es exactamente igual como se ha venido viendo anteriormente. Entonces, del 0. Recuerda que es infinito. Ya, de 0 a infinito, voy a hacer la gráfica correspondiente. Siempre van a tener esta forma. Ya, recuerden que todos estos ejercicios van a ser asintóticos, es decir, nunca van a topar el eje 0 en la X. En la Y, perdón. En la Y nunca va a tocar aquí el 0. En la ¿Ya? X, profe. Ujú. Este es el eje Y y este es el eje X. El eje X. En el Ajá. eje X sí va desde 0 hasta infinito, pero en el eje Y aquí puede ser infinito, pero nunca va a topar aquí el 0. Ya, a eso me refería. Listo. Ahora sí, vamos, ¿cómo se ha venido trabajando anteriormente? Entonces, ¿cuánto tenía yo el valor crítico? Que recuerden, el valor crítico es el punto de corte, 7,815. Entonces, vamos a poner otro color, este color de aquí. Más o menos por aquí, que se diferencia. Ya, ese es. $7,8115. ¿Será, no? 81,5. 81.5. Sí, 81,5. Ya, ahí está. 81,5. Negrillas. Ya, así mismo voy a poner que es nuestro valor crítico. Crítico. Ya. Todo lo que se encuentra siempre en estos ejercicios, todo lo que se encuentra acá a la derecha va a ser mi zona de rechazo. Es lo que voy a marcarle aquí. Eso sí, ya con este color. Ya. Entonces, esta va a ser mi zona de rechazo. Hasta ahí. Ahora sí ya voy a ubicar lo que viene siendo mi valor calculado, es decir, el azul. Ya. ¿Qué me dice mi valor calculado? Cae en 2,2. Ya. 2,2 más o menos por aquí.
¿Ya? Entonces aquí tengo mi valor calculado. ¿Ya? Y entonces, en base a eso, yo tengo que ver si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Recuerden, si esta parte de acá, vamos a ponerle así en verde mismo, esta va a ser mi zona de rechazo. Zona de rechazo. Ya. Esta es mi zona de rechazo y por ende todo lo que está acá a la izquierda va a ser mi zona de no rechazo. Entonces, si mi valor hubiera sido, suponiendo, 8.3, entonces más o menos caería por aquí. Entonces hubiera caído en la zona de rechazo y aquí cuando cae en la zona de rechazo, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como respuesta. ¿Ya? Pero como no es el caso y cayó en la zona de acá, que es la zona de no rechazo, entonces yo tengo que hacer lo contrario. Tachar, aquí vamos a insertar. Oh, diseño, no, formas. Una línea. Ya. Entonces yo tengo que hacer esto. Como cayó aquí el gráfico en mi zona de no rechazo, una vez más les recuerdo, esta es la zona de no rechazo. Más vamos a ponerle, a ver. O sea, profe, desde el punto 0 hasta el 2.2, la zona de no rechazo. Exacto. Zona. Ya. Listo. Justo toda esta, como dijo su compañero, desde el punto 0 hasta 7.815 va a ser mi zona de no rechazo. Como mi valor calculado cayó en la zona de no rechazo, yo debo hacer lo siguiente. Tachar H sub 1 y quedarme con H sub 0 como respuesta. Es decir, no hay diferencia entre los cuatro platillos. Si hubiera sido al revés, si no hubiera sido 2.2, sino aquí en el valor calculado me daba, digamos, un 8.5 y caí en la zona de rechazo, debía ser yo lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Es tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como respuesta. ¿Ya? Y entonces así ustedes resolverían este tipo de enunciados. Miren, una vez más les recalco, los datos que aquí me proporciona el enunciado van a ser la frecuencia observada, que vienen siendo los datos reales. La frecuencia esperada es lo que yo aspiro que se cumpla, que en este caso quiere decir que no haya diferencia. Como no hay diferencia, entonces el número de encuestados tiene que ser igual. ¿Ya? De ahí tengo que seguir esta serie de pasos. O sea, bueno, yo les planteé de esta forma porque me parece que es la forma más sencilla, pero si ustedes lo hacen directamente así, o sea, si ponen frecuencia observada, frecuencia esperada y acá, todo esto de acá, y entonces omiten estos dos pasos de aquí, también podrían hacerlo de una forma más rápida. Pero o sea, yo les recomiendo así porque así es mucho más fácil no equivocarse. Eso. Entonces, una vez que sacan estos datos, hacen la sumatoria, tienen ya el valor calculado. Para el valor crítico, ven los grados de libertad y el alfa que estén trabajando, en este caso, y buscan la tabla de chi cuadrado. El alfa le ubican acá, los grados de libertad acá. La intersección, ese va a ser su punto de corte o valor crítico. Una vez que ya tienen el valor crítico y el valor calculado, pasan a hacer el gráfico y determinar si el valor calculado cae en la zona de rechazo o en la zona de no rechazo. Y dependiendo de eso, sacan su conclusión. La conclusión
que es no hay diferencia o que sí existe diferencia. Para este caso no existe diferencia. Y entonces el gráfico, para que queden, aquí ya puse mucho. Aquí vamos. Control C. Control V. Ya. Y aquí pongamos la conclusión. Conclusión. En base a los datos proporcionados por el menú 2, se concluye que no hay diferencia entre los 4 platillos. Que no hay. Ya, y así quedaría entonces la conclusión. En base. En base a los datos proporcionados por el enunciado, se concluye que no hay diferencia entre los 4 platillos. Y ya quedaría. Entonces, ya hasta aquí quedaría la clase de hoy. Una vez más les agradezco por asistir a esta clase y ya nos veremos la siguiente semana. Todo este Excel les voy a pasar así mismo en el anuncio para que ustedes puedan chequearlo. Ya, gracias.